Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, agradecerles que hayan pues aceptado la invitación de compartir esta tarde con nosotros, tanto pues, a ustedes que lo están haciendo aquí en directo, como también a las personas pues, que nos siguen online, que no han podido desplazarse y que bueno, también nos acompañan en esta sesión. Sesión además que hace coincidir el 10º aniversario de la universidad y también pues el 10º aniversario de este programa, de este máster universitario en dirección de empresas MBA, que nació aquí en la universidad pues, con el propio proyecto. Pese a esos 10 años, pues cada año tenemos el reto de afrontar la actualización, como hacemos con todos los programas de la casa, en mantenernos realmente pues, conectados con el mundo profesional, con el mundo de la empresa, que precisamente pues lo que busca un estudiante cuando se acerca a esta universidad en busca de un programa de perfeccionamiento profesional y de mejorar pues sus herramientas y sus competencias profesionales. Agradecerles sobre todo y que serán los protagonistas de esta sesión, pues alumnis, antiguos alumnos de distintas ediciones de este máster, que seguramente mejor que yo, mejor que cualquier profesor del máster, pues seguramente les vale mucho más su experiencia, el por qué eligieron, seguramente que muchos de ustedes también se estarán pensando o estarán en ese momento de, oye, estoy decidiendo por qué parte de formación elegir, y bueno, pues creo que tener el testimonio de estos compañeros que también estuvieron en sus zapatos hace, en algunos casos muy recientemente, otros algunos años, esa es la juventud, como Carlos, pero bueno, creo que es interesante y evidentemente abiertos a que hagan preguntas, dudas y lo que necesiten para enriquecer este diálogo, que se trata de eso, de que sea un diálogo entre todos. Así que yo, si quieren, pues cederles la palabra a cada uno de ustedes para que se presenten, que nos cuenten un poco y así pues iniciamos el debate. Carlos, si quieres empiezo por ti y rompes el hielo. Yo ya. Mi nombre es Carlos Carrillo, alumni del MBA y licenciado en Derecho, pero actualmente soy el responsable del área o el Departamento Internacional de Transportes Interurbanos de Tenerife, o TITSA. Para que nos entiendan todos, sí, ¿no? sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Jorge, ¿Me toca hablar con el micro? te toca hablar con el micro. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Francés. Yo soy alumni del año 19-20, el año de la pandemia. Graduado en Magisterio y actualmente director de 3 empresas pequeñas familiares aquí en Tenerife, en el norte, que se dedican a varios ámbitos, entre lo que se compone la administración de comunidades, gestión de alquileres, viviendas vacacionales, y también tenemos ahora mismo las 2 únicas franquicias en Tenerife de la marca Spar, los supermercados Spar. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Luis. Soy alumni del anterior curso, recién que cerró en este año, y soy economista, vengo migrante de Venezuela y actualmente me dedico a trabajar en el servicio técnico vending después de haber realizado las prácticas dentro del MBA. Hola, buenas tardes. Yo soy Yanina, me gradué aquí en la Universidad en Comunicación Publicitaria y también soy de la misma edición que Elizabeth, esta última reciente. Fui la delegada del máster y actualmente estoy llevando en la empresa familiar la parte de comunicación y marketing. Te dejaron para el final. Me dejaron para el final. Bueno, soy Daniel Hernández, soy ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas y bueno, fui compañero de Carlos en la primera edición del máster, año 2014 creo que fue ya, ¿verdad? Y bueno, actualmente soy el director de Servicio Técnico de Vending. Recluté a Elizabeth tras hacer las prácticas con nosotros el año pasado, con un proyectito muy importante, seguramente a posteriori comentaremos. Y bueno, desde el 2015, justo al terminar las prácticas, pues empecé en la empresa y hasta entonces. Sorprende además que cada uno de una disciplina, digamos, estudios de base, con un background distinto, cada uno de ustedes. No sé si en qué les llevó o qué buscaban en el MBA o en este tipo de estudios de dirección de empresa, qué buscaban o qué esperaban que les aportara o qué les llevó a esa elección y no otro tipo de máster o posgrado, o seguramente
¿alguno de ustedes ya había hecho otros posgrados? ¿Y qué les llevó a elegir un programa de este tipo? Lo digo porque creo que es interesante, porque seguramente que cada uno tendrá una reflexión o una explicación distinta, porque vienen de disciplinas completamente distintas, ¿no? O sea que, no sé, el que quiera. A ver, ¿sigo yo? Sigues tú, Sigo yo, que ya fuiste pasamos. el último. Bueno, yo hice, como comentaba, ingeniería industrial y me especialicé en organización industrial, entonces ahí en ese tema ya comencé a ver el mundo empresarial y la verdad que me gustó. Quería, sobre todo, profesionalizar esa parte académica y encantado, la verdad, porque me abrió las puertas. Carlos. Me toca a mí por veteranía, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en Derecho, además, según acabé la carrera, pues me enrolé en el MBA, ¿no? Y yo tenía muy claro que yo no quería ejercer como abogado, porque había estado un año antes de prácticas en un despacho y no era lo mío. Siempre tenía, sí, o sea, no me convencía. O sea, descubriste por lo menos que aquello no era tu vocación profesional, ¿no? Sí, sí me gustaba la parte cuando venían empresas que asesoraban el despacho, entonces dije, bueno, yo quiero pues trabajar en el mundo empresarial, ¿no? Y trabajar algo así como pues, en asesoramiento. Entonces, bueno, empecé a valorar, creía que para entrar en el mundo empresarial pues tenía que tener una visión a lo mejor un poco más amplia, no solo la parte legal, ¿no? Sino sobre todo si quería aspirar pues a puestos altos, Sí, de ¿no? responsabilidad, etc. Con cierta responsabilidad, entonces creía que necesitaba algo que me diese una visión un poco más global de lo que es una empresa en sí. Entonces vi el MBA y encima todos los módulos, ¿no? que tocábamos y demás, y creía que era lo acertado, lo idóneo, ¿no? Para luego ya intentar empezar una carrera profesional con una visión un poco más amplia. Muy bien. Yanina. Yo, uno de los motivos principales por lo que escogí este máster era además que es universitario, por lo que te abre las puertas a poder seguir en el mundo académico si quieres realizar posteriormente un doctorado y además de poder aprender a gestionar una empresa y todos sus diferentes departamentos. Tenemos módulos de dirección general, de recursos humanos, marketing, publicidad, comunicación, contabilidad, finanzas, fiscalidad. Se sale de aquí con una visión de cómo gestionar una empresa en todos sus diferentes ámbitos. Y ese fue los motivos principales por los que yo escogí este máster. Vale, en mi caso, pues yo mi formación académica es de economista y trabajé siempre en el sector público. Entonces quería tener una visión más desde el punto de vista empresarial y como parte de mi condición, estando aquí en Canarias, pues es conocer más ese mundo empresarial y el perfil de los profesores, pues iba en el marco de saber cómo era esas nuevas tendencias desde el punto de vista del sector privado. Bueno, pues yo en mi caso, la verdad que, como les comentaba, hice magisterio, no me gustaba nada. Me metí porque había que hacer algo en ese momento y había que ir a la universidad, pues si no parecía que no... Que era la única vía, ¿no? Entonces, bueno, me metí y lo terminé, porque una vez que yo soy partidario de que si se empieza algo hay que acabarlo, pero sí, desde que entré tenía muy claro que yo profesor no quería ser y tampoco magisterio, tenía muchas más salidas. Entonces después me vine aquí a Canarias porque tenía familia y vine a estudiar el ciclo de animación deportiva en La Guancha. Entonces sí que más o menos iba un poco ligado a magisterio porque en su momento lo quería hacer por educación física, eso es lo que me gustaba, el deporte, entrenar y cosas de estas. Y cuando estaba aquí, o sea, la familia que tenía aquí, mi tío en este caso tenía eso, la empresa que actualmente estoy dirigiendo, que se dedica al sector inmobiliario principalmente, pues una vez que estaba más o menos terminando lo que era el ciclo superior, falleció. Entonces en ese momento dije, bueno, para mí es una oportunidad, hablé con mi tía y le dije, déjame por lo menos intentarlo. Si sale bien y si no sale, pues bueno, yo qué sé, lo vendes todo, ¿no? Y ya veremos. Me metí, me gustaba, pero obviamente no tenía formación, o sea, hacía las cosas sobre todo por instinto, un poco por intuición y lo que había visto en casa, que mi familia sí que tiene negocios, mis padres son carniceros y han tenido también ganadería y bueno, un poco lo que vas viendo en casa es trabajar y llevar las cosas y para adelante siempre. Entonces, pues bueno, la cosa, oye, no se cerró, por así decirlo, ¿no? Funcionó y ya a los 3 años, más o menos, yo creo que llevaba 3 años, pues digo, hombre, a esto hay que darle un poco de base y yo me iba formando en las diferentes ramas que tiene la empresa, pero me faltaba de igual una visión más general, sobre todo de manera y con el pensamiento de crecer. Igual tienes el conocimiento, tienes la base, que una vez que vienes al máster te das cuenta de que sabes más de lo que piensas, porque era un poco lo que me asustaba al principio, y digo, bueno, voy a ir a un máster de dirección de empresas que seguramente hayan hecho todos ADE, FICO y me van a dar pa'l pelo los abogados, los unos, los otros y entonces tenía
eso, el conocimiento, pero el conocimiento de la calle, no quizá el teórico, que es el que te ayuda sobre todo a ponerle a cada cosa su nombre y a poder también pensar con mayores vistas a un crecimiento, que es bueno, un poco lo que creo que tiene que ver cada empresa. Las empresas, a mi entender, nacen, ¿no? Crecen, y a una vez que llegan ahí, que yo creo que es lo que hizo en su momento mi familiar, pues o van para abajo o van para arriba. Si no van para arriba, pues es complicado. Sí, y en este caso además, oye, hemos hablado de qué me llevó o por qué necesitaba el tener una formación complementaria que me ayudara a mejorar herramientas, ¿no? Decíamos, oye, que veía que me faltaba una parte ahí, ahora está muy de moda la palanca, ¿no? Si me permiten, me faltaba una palanca de utilizarla. Supongo que estas cosas además se ven en perspectiva, ¿no? Oye, una vez que lo he acabado, es muy difícil, mientras lo estoy cursando, darme cuenta qué me está aportando o qué no. O como decía Jorge, oye, pues, wow, pues tenía más herramientas quizás que pensé que no tenía. No sé si durante ese proceso o a posteriori, si vieron decir, oye, sobre todo en esto, qué bien me ha venido, o algo que recuerden así en ese proceso, o ahora de decir, wow, esto me ha abierto una vía que no tenía explorada, que ni siquiera se me hubiera imaginado el abrir esta posibilidad con una vez durante o después del máster, no sé. Durante, en el día a día, el profesorado te abre sobre todo los ojos. Estás cursando, continuamente te están preparando trabajos para que innoves, sobre todo emprendas, y eso, quieras que no, te hace abrir la cabeza y buscar fuera lo que de entrada no tienes. En nuestro caso, lo comentábamos hace poco desde el punto de vista de marketing y también en el punto de vista operativo, que sobre todo en el caso de nuestra empresa es el necesario. Sí, el núcleo, pues, ¿no? El profesorado nos daba las 4 claves para poder gestionarlo como se necesita. Así sí, que al final, que también es importante, ¿no? O sea, que tu profesor al final, y también a colación de lo que decía Janina, ¿no? El máster pues tiene esa doble vocación, ¿no? Muy profesionalizante, pero también es un máster universitario que tiene que tener un rigor académico, y en ese mix de profesores, pues es también establecer ese diálogo con el claustro, ¿no? Yo creo que esa es una de las, seguramente de las claves y de las cosas que creo que todos lo han nombrado. Oye, pues esa cercanía, y que yo, si tengo un problema en mi empresa el día a día, lo puedo llevar al aula y le puedo preguntar, oye, que estoy atascado con esto, ¿qué puedo hacer con esto, ¿no? Y sobre todo con los casos prácticos que tocábamos, que a fin de cuentas, y pasado el tiempo, pues yo creo que lo comentábamos, Elisa, el otro día, esto, lo que nos ocurrió, lo dimos en un caso práctico hace 8 años, es decir, es un ejemplo de la realidad, y que a futuro, en esa proyección, pues tiene sus frutos. Seguro. Janina, no sé si en ese caso te ha dado tiempo a reflexionar, aunque está muy reciente, ¿no? También. Pero estoy de acuerdo, aunque no tengo tanta experiencia por ahora, el networking y los profesores hay que aprovecharlo al máximo. Siempre están ahí para preguntarles cualquier duda y siempre os van a ayudar y dar su punto de vista de cómo poder mejorar y seguir hacia adelante. Bueno, en mi caso, por ejemplo, también el hecho de tener una formación simplemente de indicadores macroeconómicos, el módulo de finanzas, pues con los profesores, el perfil de, por ejemplo, de Concepción, del profesor Francisco Concepción, te abrió otros indicadores que no los manejabas en el mundo de la finanza, porque mi formación fue prácticamente en una sola arista. Entonces, ese abanico de cómo se evalúan ahora los nuevos indicadores, cuáles son las nuevas tendencias dentro del mercado financiero, pues es un plus que se agradece. Bueno, yo la verdad que, partiendo también de que me tocó un año bastante complicado. Sí, bastante peculiar. Bastante peculiar. Hubo tensiones en clase y demás con el cambio, porque comenzamos presencial y finalizamos de forma telemática. Pero sobre todo en aquellos momentos que no se podía, no tenías acceso a información, no sabías lo que pasaba. Aunque en mi caso es una empresa pequeña, pero lo que es la gestión de comunidades sí requiere mucha información, sobre todo a propietarios. La verdad que gracias a los profesores, también sobre todo a Luis, el director, recibíamos boletines oficiales, recibíamos un montón de información que a mí me permitía ir un poco actuando, y también con los profesores, a medida que estábamos igual en el módulo de dirección o de contabilidad y finanzas con Víctor y otros profesores, que podías
tratar directamente problemas que estaba teniendo en ese momento, que era igual, pido un crédito ICO sí o no, qué es lo que hago, es que no sé ni hacer un balance, o sea... que este módulo me hubiera venido bien que hubiera sido hace 3 meses y lo estoy viendo ahora mismo. Y la verdad que en ese sentido, yo por ejemplo también me apoyé mucho en no solo en los profesores, sino en compañeros, y actualmente uno de mis compañeros del máster es en una de las o sea, son 3 empresas, pues la última que fundamos el año pasado es mi socio y la relación partió de aquí, sobre todo porque él también me echó una mano, él tenía más tiempo que yo, y empezamos así a hablar, nos gustaba lo que tenía entre manos, en ese caso yo, y a partir de ahí pues bueno, estamos ahí intentando crear un proyecto. Entonces no solo aprovechar el networking con los profesores, sino también con los alumnos, que al final pues salen relaciones muy... Efectivamente. Sí, bueno, ya has nombrado una, otro tenemos por aquí. Y hay otro en mi empresa también, un exalumno, así que... Carlos. Bueno, yo creo que lo he hablado contigo, ¿no? Incluso han hecho alguna campaña con la frase mía en el periódico. A mí el MBA, yo siempre he dicho que yo aprendí más en el MBA que en la carrera. También para lo que yo querías quería, enfocarte, para lo ¿no? que yo quería, ¿no? A mí pues me enseñó todo, porque también es verdad que vengo recién salido de la carrera, vengo a lo mejor muy limitado en cuanto a lo que es derecho, ¿no? Llegas aquí, te hablan de operaciones, que por ejemplo a mí es algo que me gusta un montón ahora, no lo conocía, ¿no? Pues me atrajo un montón, por otro lado, marketing era algo que siempre, pues uno siempre oye en la calle hablar, ¿no? Cuando no lo has estudiado, el marketing, y uno se piensa que es nada más que hacer eslóganes y poco más, ¿no? Y no, hay mucha más tela que cortar ahí. Y entonces, bueno, al final te abre los ojos un poco de todo, ¿no? Al final, para ser gerente, director, CEO de una empresa, creo que no se llega siendo solo, en este caso, de abogado o siendo solo ingeniero industrial, sino teniendo una visión un poco más amplia, ¿no? Al final, tú eres CEO y desde mi punto de vista, ¿no? Quieres que cuando te venga a hablar un compañero, un empleado de, pues no sé, de Big Data, pues al menos saber de lo que está hablando y no ¿eso qué es? Entonces, creo que eso es una herramienta muy potente. Aquí como nos dicen, ¿no? Te dan una caja de herramientas que puedes aprovechar muy bien. En mi caso, pues yo creo que me ha ido bastante bien. En el caso de la internacionalización, por ejemplo, uno a priori oye hablar de internacionalización y de lo que piensa es, pues bueno, esto no cuesta nada. O sea, tengo un producto, tengo cualquier cosa, me voy a Estados Unidos y lo vendo sobre la marcha. Entonces vienes aquí y te da clase, pues, por ejemplo, la directora territorial del ISEX, ¿no? Por decir una, o no sé, Francisco Concepción, ¿no? Uno de los mejores asesores financieros de España. Y te abre un mundo totalmente nuevo y además totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos, ¿no? El networking con ellos. O sea, si tú vas por la calle y quieres contactar con alguna de estas personas, probablemente tienes que tocar 10, 20, 30 puertas antes de llegar a ellos. Y aquí los tienes, pues, justo delante, ayudándote y bueno, luego mantienen el contacto con ellos. Sí, además que tienen que eso es importante también, ¿no? Al final, oye, y además son personas que llevan con nosotros muchísimos años dando clase y que conservas esa relación y que tienen esa vocación de enseñar, o sea, y de ayudar, ¿no? Y lo que decía Carlos, al final se convierten, pues claro, oye, es tu profesor durante un tiempo, pero en unos meses se convierte en un colega de profesión o en un colega más que le puedes consultar y que seguro que si Carlos tiene una duda o Jorge o cualquiera, le pasas un WhatsApp o una llamada y te va a atender y oye, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Que te ayudo, ¿no? Y eso seguro que es clave, ¿no? En el proceso. O sea, y que lo deben aprovechar. Y una cosa que dijo Jorge, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final lo que tiene este MBA bueno, ¿no? Es que al final tienes perfiles de todo tipo. O sea, Dani es ingeniero, yo soy de Derecho, en nuestra generación pues habían economistas, gente que, Julián, por ejemplo, un compañero que venía de Informática. Al final es un poco, ¿no? Casi el mundo real de la empresa, si no has entrado. Y Dani y a mí, que nos tocó, por ejemplo, hacer bastantes trabajos en grupo y demás, nos veías discutiendo, ¿no? Pero se aprende, ¿no? O sea, se aprende un montón porque al final... Sí, la realidad, o sea, la realidad es un punto de vista diferente. Te enriquece siempre pues, el tema de que otros compañeros vengan desde otro lado, ¿no? Desde otra formación que tú pues, no lo concibes y al final te abre los ojos. O sea, a mí, por ejemplo, el perfil ingeniero de Dani así... Cuadriculado, todo recto, ¿no? Es una broma. Pues me vino súper bien porque yo era
así como me ves, ¿no? Más a lo loco. Bueno, y además, que no sé si lo hemos mencionado, es verdad que muchos vienen ya con un bagaje profesional. Creo que también es enriquecedor que te encuentres en el aula no solo gente con estudios distintos, recorridos distintos, sino también con experiencias profesionales distintas. Y creo que esa mezcla también entre gente que a lo mejor se está incorporando al mercado laboral o lleva poco tiempo, y también gente más senior que aporte también una visión distinta de ese proceso. Y en este caso también, sobre todo a ese perfil que a lo mejor está empezando, esa experiencia también en las prácticas, ¿no? Creo que en tu caso, Carlos, creo que seguramente será un ejemplo, y Daniel también, o sea, un ejemplo seguramente muy claro de que eso también te ayudó en, bueno, claramente, más que ayudarte, ¿no? O sea, que fue clave, ¿no? Y gracias, yo siempre lo digo, ¿no? Gracias a LMVA, también a Luis, que dirige el programa, porque en ese momento, ¿no? Cuando quieres hacer las prácticas, aquí hay gente que viene, Dani, por ejemplo, venía ya con una experiencia profesional, yo en mi caso no, entonces yo le decía, a mí me da igual dónde hacer las prácticas siempre y cuando tenga opciones de quedarme trabajando, ¿no? No pedía nada, o sea, no pedía nada. Yo quiero una práctica, pero oye, que... No, pero por ejemplo, han habido compañeros que sí decían, oye, pues yo quiero hacer las prácticas en X empresas porque me da igual en la situación. Claro, me interesa aprender esto que hacen ellos o lo que sea. Yo lo tenía claro, a mí me da igual si tengo opciones de quedarme trabajando. Luego ya yo me encargaré de ganarme el sitio o no. Y bueno, por suerte Luis, la universidad en sí se movió un montón y conseguí pues las prácticas en donde estoy y al final me quedé trabajando y ahí he ido creciendo. Entonces, en ese sentido no me puedo quejar para nada y además, de hecho, les debo demasiado, yo creo, en ese sentido. Bueno, no te preocupes, Carlos, ya te lo... En mi caso es particular porque, bueno, yo estaba en ese entonces en una beca, en un centro de investigación de la Universidad de La Laguna. Yo tenía que hacer prácticas del MBA, preparamos esa entrevista, fui para conocer al propietario, para empezar las prácticas y en ese momento pues me contrataron. Me dijeron, no empiezas a hacer las prácticas, empiezas a trabajar directamente con nosotros. Eso hace ya casi 8 años. Es decir, hay que preparar las oportunidades, preparamos esa entrevista, gusté al propietario y desde entonces. Qué bueno, ¿no? Sí, yo creo que un poco en relación a lo que comentaban, creo que incluso yo estuve en una charla el año pasado creo que con ustedes, lo que les decía es que también se quiten cuando entran al máster un poco la careta de alumno y lo vean como que ya están en el mundo profesional. O sea, los profesores no son profesores de clase como cuando estás empezando la universidad, que piensas más en que llegue el jueves y la fiesta que otra cosa, porque al final, bueno, son muchas horas, es un viernes que igual estás cansado por lo que sea y lo ves como una clase y miras el reloj, pero son oportunidades que no vuelven a pasar y todo eso que hay trabajos que te cuestan más, como cualquier trabajo igual de la universidad, un trabajo normal, pero que todo si lo miras como que te va a ayudar en el futuro y que esa experiencia que coges y quédate con lo máximo posible, pues eso que te llevas, porque nunca sabes dónde va a estar la oportunidad. Puede que esté en un profesor, puede que esté en las prácticas o puede que esté en cualquiera de los compañeros que igual cuando lo conoces no lo valoras y cuando termina. Yo, por ejemplo, en ese caso entré también un poco viendo qué perfiles había y a ver a quién podía enralar, como dicen, y a quién me llevaba para casa. Yo debo reconocer que tuve un error cuando el profesor Francisco me preguntó que si quería trabajar en otra cosa diferente a donde había trabajado o que me quería quedar en mi sector. Y lo dije que fue un error porque yo dije, no, yo quiero trabajar desde donde vengo, con estadísticas económicas y ya. Aquí me quiero quedar. Exacto. Y cuando se me abrió la oportunidad de la práctica, que fui a un sector totalmente distinto, más operativo, más industrial, pues te ves con la oportunidad de que efectivamente puedes hacer frente a otros ámbitos y enriqueces. A la final enriqueces ese conocimiento. Está claro. Por dar también una visión de lo que también conlleva personalmente, ¿no? De esfuerzo, de dedicación, de horas de estudio. Pues, oye, yo creo que también que el que nos esté escuchando, que esté pensando, pues diga, oye, pues sí es cierto, y esta asignatura me trajo de cabeza, pero oye, lo logré, o me quedaba muy lejana y, oye, le he tenido que dedicar pues más tiempo, o pensé que cuando al inicio Carlos se dio, no sé por qué. Estoy mirando para Dani ahí. Nuestra primera clase fue el entorno legal y yo sufrí totalmente. Afortunadamente mi hermana también es abogada, era compañera de Carlos y me dio un cable. Salía al descanso a llamar, ¿no? Por favor, necesito ayuda. Nada más empezar el máster, yo dije, yo no voy a poder con esto. Pero bueno, al final lo echas de menos, pasa el tiempo, sí, llegas a junio, julio y después echas de menos esos viernes, sábados que vas a cenar después los viernes
con los compañeros, almuerzas el sábado, inclusive más cosas, entonces, bueno, Networking. se termina echando de menos, la verdad que sí. El networking, ¿no? No sé si, Carlos, tú... No, hombre, yo personalmente la parte financiera, llegó a un punto que puse el modo avión, ya, porque sobre todo la parte de, ¿no? El análisis financiero y demás. Contabilidad, finanzas... Esa parte que yo venía a 100% de letras, ¿no? Al final, y ahí me costó Dios y ayuda. Y gracias, por ejemplo, a Dani. De hecho, el trabajo fin de máster, por ejemplo, los números los saco él solo, porque si no, no los sacamos. De hecho, nos llevamos muy mal nosotros, los números y yo, digo. Bueno, pero al final también es reflejo de al final lo que te encuentras en un ecosistema de cualquier empresa, de cualquier compañía, en el que al final, oye, hay que tirar del compañero, hay que tirar del profesor, tú eres especialista en una parte, yo en otra, a mí me cuesta más esta asignatura y otra, ¿no? Y seguramente el marco legal del TFG, pues tú habrás llevado ese peso, o sea, que al final también un poco se vive en el aula lo que se vive después en el sector profesional, ¿no? Sacas el trabajo en equipo, entre comillas también te enseña un poco a delegar, ¿no? Porque a veces todos nos obsesionamos con querer sacar algo y que nadie nos ayude o no aceptamos ayuda de nadie y ahí también te enseña un poco la realidad, hay cosas a las que no te vas a poder enfrentar solo nunca, ya sea porque no es tu campo o porque, bueno, el motivo X que sea. Entonces al final de MBA también lleva un tiempo, o sea, estás quitando tiempo pues no sé, de tu familia, de tu tiempo libre, de tu ocio, viernes por la tarde, sábados completos. Y bueno, al final, ya que estamos hablando de un MBA, pues todo ese tiempo, el ROI, ¿no? Vendrá en función de cómo tú te dediques. O sea, nosotros le hemos sacado bastante productividad, gracias a Dios, y seguramente habrá pues otras personas que, pues por el motivo X que sea, no le habrá sacado ese rendimiento, pero seguramente sí, un tema también de... tema de actitud propia ya. Entonces, bueno, eso ya cada uno. Jorge, no sé si... Sí, yo creo que antes de empezar es importante saber un poco también qué es lo que tú esperas. O sea, meterse al MBA como el que se mete, yo qué sé, a las clases de matemáticas de la ESO, pues no te va a servir de mucho. Yo sabía lo que quería, entonces casi aprovechaba todas las clases. Obviamente también cuando llegaban, sobre todo las clases de Fran Concepción, había momentos que digo, no sé de qué está hablando, y que no me pregunten. Te escondías debajo de la mesa, ¿no? Te ibas echando para atrás y que no me vea. Hay módulos que los disfrutas más, menos, y hay otros que se hacen bastante duros. El primero también, los aspectos legales, pues bueno, más... Igual era un poco, también tenía algo divertido porque eran casos prácticos y los intentaba sacar, pero te dabas cuenta que estaban bastante perdidos. Y en nuestro caso no disfrutábamos mucho de lo que es el networking de los compañeros porque en marzo se acabó. En marzo llegó la pandemia. Nos perdimos los mejores meses, pero aún así teníamos el grupo de WhatsApp, o sea, bueno. Sí, y que bueno, al final el objetivo, ¿no? Y tú dices, oye, es verdad que una parte se vio lastrada desgraciadamente por la pandemia. Porque detrás de la pantalla cuesta mucho más igual preguntar o tener un profesor delante, al final igual esperas a que termine la clase, hablas con él, hablas en otro ámbito. Ya, además el máster tiene unos horarios especiales, son un fin de semana, que si ya incluso es telemático, que estás trabajando, empiezas el viernes a las 8, empatas a las 3 con las clases, terminas a las 9 y dices tú, me quedo preguntando y nada. Sí, me quiero ir ya, ¿no? Me quiero ir ya, o sea, que bien. O sea, no sé si... Sí, bueno, la experiencia es que efectivamente crees que si vienes formado de un mundo específico vas a dominar esas herramientas como tal. Y en el caso mío me decían, no, finanzas para ti debe ser fácil, ¿no? Porque hay nuevos indicadores, nueva información y para mí toda la parte de legislación pues es nueva. Y todo pues suma, realmente suma y creo que es así, hay que dedicarle. O sea, realmente deportivamente no puede hacerse el máster, hay que dedicarle, implica el tiempo, el horario y también la disposición de después repasar y buscar más allá de los conceptos generales o específicos que te dan los profesores. Ya eso parte de cada quien. Sí, está claro, yo creo que Jorge ha dado una clave, ¿no? Y es, oye, marcarte un objetivo claro del por qué estoy haciendo esto. Y si tengo ese objetivo claro, seguramente tengo la posibilidad mucho mayor de sacarle pues, el máximo rendimiento y sobre todo, oye, pues siendo egoísta, saber en qué área me voy a dedicar o si lo tengo claro y sacarle el jugo pues, a cada persona que entre por esa puerta, pues exprimirlo al máximo, ¿no? O sea, sacarle todo lo que pueda a mis compañeros, a los profesores, a
a las visitas que se hacen a otras instituciones, a conocer, a preguntar, y eso creo que es parte de la riqueza de hacer también un tipo de programa como este, ¿no? De intentar pues, oye, sacar todo el jugo posible a eso que te están ofreciendo, ¿no? Inia, no sé si tú querías... Yo también. Hay que tener esa chispa de tener curiosidad y querer aprender y saber. Y además que las clases no es que sea todo teoría, sino que se combina con la práctica, con diferentes dinámicas en grupos, cosas individuales, talleres de creatividad con José Manuel o Máquinas, el profesor del módulo de tecnología e innovación. Es genial porque ayuda a que los alumnos estén motivados y cuando lleguéis ahí, está para el final, pero es maravilloso. Y además hay que aprovechar todo, como decían, las visitas. Va a haber masterclass tanto aquí como en propias empresas donde podéis salir y preguntar. O por ejemplo nosotros tuvimos la experiencia de poder ir al ITER y visitar el superordenador de la mano del director del ITER y del director de Atos, que es José Manuel. Y hay que aprovechar cada momento, porque de verdad que hay una oportunidad en cualquier momento. De verdad que muchas gracias por venir, espero que seguro que sí. Sobre todo por ellos, les haya ayudado, que seguro que sí, ha sido muy interesante. Y bueno, pues a los protagonistas de verdad que, me alegro de verlos bien, de seguir estando en contacto, seguimos en contacto mucho y de verdad que muchas gracias por venir a contar esta experiencia que sin duda es enriquecedora, para nosotros, seguimos aprendiendo y esto es fundamental para saber por dónde están estas tendencias, estamos en contacto, nos reunimos con los profesores, con empresas para, pues que cada año nos mantengamos al día y como decía Carlos, pues intentar estar en la vanguardia de lo que después tratamos de traer al aula. Así que de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias.